Saludos mis amados hermanos, espero que estén muy bien. Continuamos con este maravilloso tiempo devocional. Gloria a Dios por esto, estemos orando para que el Señor nos siga dando fuerza para perseverar. Anima a otros, comparte los links para que esto llegue a otras personas. Creemos que este estudio que estamos haciendo es un estudio bueno, es saludable, es bibliocéntrico y cristocéntrico. Entonces creemos que esto le aporta a la iglesia mucho. Entonces comparte. Necesitamos que las personas puedan recibir estos mensajes de edificación, estas píldoras para que ellos también maduren, porque al escuchar la palabra de Dios y dejar también de invertir su tiempo en cosas que les hacen perder tiempo, ver televisión, ver esas cosas, esto es muy bueno. Entonces compártelo y continuamos con nuestro estudio del libro de Filemón, versículo 8 y 9. Leámoslo. Por lo cual, aún tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Bueno, aquí Pablo comienza a abordar el tema. No nos desconcentremos de que aunque estamos viendo todo lo que nos aporta este libro para nuestra vida personal, para nuestra vida como discípulos, Pablo comienza a abordar el tema. No olvidemos que Filemón tenía a Onésimo ahí al frente, ¿no? Una situación muy compleja, y no solamente estaban ellos dos, toda la casa de Filemón y los esclavos y toda la gente que trabajaba estaban atentos a que llegó Onésimo. Entonces, increíble, Pablo ya comienza a abordar el tema, ya hizo todo el preámbulo, los saludos, lo elogió por las cualidades que tiene. Ahora Pablo llega y comienza a decir, bueno, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, entonces, ¿qué aclara aquí Pablo? Que en Cristo hay una jerarquía espiritual. Todos somos iguales, pero en Cristo tenemos diferentes responsabilidades. Eso es otra cosa. Entonces, Pablo aquí entre las responsabilidades que dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo, o sea, en Cristo yo soy una autoridad espiritual, en Cristo yo puedo decirte, yo te puedo mandar, eso es para hermanos que no les gusta que los manden, de pronto en casa nunca les enseñaron lo que es mandarles, pero a algunas personas se les dificulta, porque no tuvieron esa figura paterna, que direccionó, que dijo no o sí. Entonces cuando llegan a la iglesia con eso, son totalmente independientes y se les dificulta que su discipulador les coloque una hora, que su discipulador los cuide. Entonces aquí Pablo dice que él podría mandarle a Filemón. Imagínate, estamos hablando aquí de personas maduras, porque Filemón no era ningún joven tampoco. Entonces, pero Pablo aclara, yo puedo mandarte. Bueno, y si Pablo haya deseado mandarlo, no habría ningún problema. Pablo hubiese dicho, no, un momentico, yo mando que se haga esto. Ahora, en otros pasajes vamos a leer que Pablo sí ejerce su autoridad en la iglesia o con los hermanos y dice, yo mando y exhorto. Entonces comienzan los hermanos a escuchar. Entonces, pero en este caso, mira cómo Pablo sigue manteniendo la diplomacia. La libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. O sea, Pablo en su madurez sabía qué era lo más sano. O sea, no estamos hablando aquí que Pablo era un caprichoso, que Pablo se le ocurrió ayudar a alguien porque le cayó bien, porque era de su rosca. No. Él sabía, a la luz de la palabra, a la luz de la revelación del reino, quién fue Onésimo, ¿sí? En qué se volvió Onésimo y quién era el nuevo Onésimo. Entonces Pablo era maduro, ¿sí? No es que aquí estamos hablando de alguien que hizo quién sabe qué cosa y se ganó a Pablito por melosería, porque le mostró. No, Pablo sabía porque sabe lo que conviene. Si no conveniese, Pablo no hubiese hecho eso. Entonces Pablo sabía lo que convenía y le estaba diciendo a Onésimo, yo sé lo que conviene y te lo puedo mandar. Pero miren cómo lo habla Pablo en el 9. Pero es que les digo que este libro es una carta de diplomacia al nivel más alto. Más bien te ruego por amor. Entonces él se humilla y dice te ruego. Y apelo al amor. ¿Qué es la característica de los discípulos? El amor. El amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se envanece, no es orgulloso, no le desea mal al otro. Y aquí Pablo comienza a decirle, siendo como soy. Y aclara, Pablo. Es
que hablar quién era Pablo es decir que era el anciano de mayor autoridad hacia los gentiles en la iglesia. Entonces no era cualquiera, yo soy Pablo. Si a ti te llegara una carta, qué sé yo, del presidente pidiéndote que por favor dejes un terreno, dejes algo, pues tú lo escuchas, ¿cierto? Apela a ese cargo, apela a esa representación que es. Yo soy Pablo. Y comienza a hacer otro manejo diplomático. Ya anciano. Entonces soy Pablo, autoridad, el líder más grande de la iglesia hacia los gentiles. Pero dice, y fuera de eso, soy anciano. Es como cuando alguien te dice, oye, mi última voluntad, tengo algo que compartirte, pero es mi última voluntad. Y ahora, además, prisionero. Entonces, el pobre Filemón, además de que ya sabía que Pablo le podía mandar, pero que habían rehusado utilizar su autoridad, que eso es mansedumbre, ahora le dice, yo soy Pablo. Y dice, tú eres Pablo, mi gran amigo, pero también el anciano de la iglesia. Y además es anciano físicamente, ya anciano, porque ya aquí no está hablando de anciano de autoridad, sino de anciano de edad. Y fuera de todo, en toda esta situación, prisionero de Jesucristo. O sea, estoy en prisiones por la voluntad de Jesucristo. O sea, no puedo ir, porque yo creo que si Pablo pudiese haber ido, no habríamos tenido esta perla de la Escritura de Dios, sino él hubiese ido con Onésimo y se habría presentado ante Filemón y quién sabe qué hubiese sucedido en ese instante de abrazos, besos, lágrimas y Pablo diciéndole a él, lo que le vas a hacer a él, házmelo a mí, no sé. Pero gracias porque Dios utilizó la prisión en Jesucristo para que Pablo escribiese esta perla. ¿Qué queremos concluir con esto, mis hermanos? ¿Cómo es el respeto que tiene que haber entre los diferentes hermanos de la iglesia? ¿Cómo se hablan, cómo se cuidan, cómo aprecian al otro? ¿Sí? Y también Pablo apelaba a ese aprecio que tenía Filemón sobre él. Pablo conocía quién era Filemón. Lo que sucede es que era una situación muy delicada. De pronto, si tú no habías entrado en audiencia, no sabes qué es el libro de Filemón, mírate los primeros episodios. Era una situación muy delicada, demasiado extrema. Pero Pablo está tratando esa situación en la iglesia. Y ahora, por último, era pública. Entonces, lo que fuera a suceder con eso iba a afectar a muchos hermanos de la iglesia por el testimonio que iba a pasar. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta que lo que nos enseña aquí la palabra acerca de la diplomacia, el trato entre nosotros, la cordialidad, la amabilidad, es muy, muy importante. Oremos. Padre, te queremos dar gracias en esta hora por este tiempo. Te pedimos, Señor, que podamos seguir sustrayendo, Señor, ese conocimiento de tu palabra, Señor, para que podamos como iglesia, Señor, aprender, Señor, esos comportamientos, Señor, adecuados, Señor. Esos usos y formas dentro de la iglesia, Señor, la diplomacia, el cómo hablarnos, el ser corteses, Señor, el apelar al otro, Señor, en amor, en hablarle al otro con palabras, Señor, de persuasión en Cristo, Señor. Te pedimos, Señor, que siempre nos ayudes a que nuestras palabras sean dulces, Señor, hacia los demás y que puedan producir un efecto espiritual, porque son espirituales las palabras. Te damos muchas gracias, Señor, por darnos esa sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, dice la palabra, todo hombre sea tardo para airarse. Entonces, hermanos, seamos muy prudentes en nuestras acciones. Chao, chao.